Conformamos Belian Local, que somos la organización que trabaja por el proyecto nacional de la comuna. Lo conformamos un grupo de ciudadanos y ciudadanas de los barrios, obviamente, de la Comuna 13, que son Belgrano, Núñez y Colegiales. Apoyamos el gobierno de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner y, obviamente, el proyecto nacional y popular que se lleva adelante en este momento histórico del país. La verdad que nos sentimos identificados con el proyecto, apuntamos al fortalecimiento y la profundización del mismo, y obviamente es importante, consideramos importante la continuación de la gestión. Obviamente que las políticas impulsadas del año 2003 han sido, consideramos, importantes desde el regreso de la democracia. El conjunto de medidas tomadas ha recuperado para grandes sectores de la sociedad y, lo que es más importante, la seguridad que el país pueda tener respecto al desarrollo centrado en los intereses de sus habitantes. Venimos trabajando en la comuna desde principios de este año, o sea que nuestra vida, si bien es corta, es bastante fecunda. Hemos realizado una serie de actividades abiertas a la comunidad, fundamentalmente, como festivales artísticos, con plazas, algunos de ellos, si lo recordarán, con la presencia de Teresa Parodi. Y hemos hecho este tipo de charlas, como por ejemplo con la ministra de Seguridad, Nina Garré, que estuvo acá en este mismo lugar. En otros lugares hemos invitado al ministro de Ciencia y Tecnología, el doctor Barañao, y a la Educación, Alberto Simeone. En este caso, creemos que la visita de la presidenta del Banco Central representa en estas circunstancias, en próximas horas de la nueva asunción, una oportunidad para que los vecinos de los barrios que pertenecen a la Comuna 13 se incluyan, nos incluyamos junto a otros actores sociales en el debate y en la promoción de nuevas formas participativas y democráticas de construcción de ciudadanía. La verdad que nos sentimos honrados de esta visita. Esperamos que sea útil para todos y como metodología, después de escuchar el tema de la regularización del rol del Estado en la economía, que sería un eje de conversación, los presentes que quieran hacer consultas o quieran hacer preguntas, hay compañeros que pueden recibir unos papelitos que se distribuyan y acá los otros compañeros las van a leer para que puedan ser consultados. Muchas gracias. Buenas tardes, perdón que llegué tarde, pero puesta bien en el centro. Agradezco mucho la invitación. Sé que es una altura del año difícil, todos estamos complicados con el fin de año, así que valoro la presencia de todos ustedes. Para mí es un placer, siempre es un placer bajar de esas cuatro paredes, de tantas pantallas en el Banco Central, de tantos indicadores, de tanta confusión que hay hoy por hoy en el mundo, para juntarme con nuestros compañeros y para charlar acerca de la Argentina y sobre todo para dialogar. Yo soy de hablar mucho, voy a tratar de no hablar tanto hoy porque realmente me interesaría la parte más fértil de estas reuniones se da en el debate. Mucho con Alicia, mucho discutíamos que la presentación, cuál va a ser el tema, y hay tantos temas, hay muchísimos temas, pero creo que básicamente
Lo que nosotros tenemos que mirar es un poco lo que está pasando en la economía mundial, lo que está pasando en el mundo, interpretar lo que está pasando en el mundo. Y hablamos de Estado, hablamos de la reivindicación de la política. Yo le decía, bueno, ¿qué es la reivindicación de la política? Será que para los economistas que militamos durante tanto tiempo del otro lado del neoliberalismo, lo que veíamos justamente era esa transformación donde se desplazaba el eje de las decisiones que hacían al bienestar de nuestro pueblo, o no, al malestar de nuestro pueblo, desde el poder político hacia la tecnocracia de los economistas, ¿sí? Hoy lo que se vive en los países centrales, en los países desarrollados, es claramente una crisis política. Una crisis política donde obviamente subyace una crisis económica brutal. Y es una crisis económica que en realidad no es del 2008 o del 2007 cuando se cae, cuando se inicia este proceso de la crisis de las famosas hipotecas basura. Es una crisis mucho más larga, muchísimo más larga. Uno quizás tendría que remontarse 30 años atrás para identificar toda esa etapa del capitalismo, ¿sí? En lo que se llama normalmente, comúnmente se llama la etapa de globalización financiera del capitalismo, donde lo que ocurre es que en los países desarrollados, nosotros lo vivimos también en Argentina, lo vivimos en América del Sur, lo que empieza a predominar no es la aplicación del capital para producir trabajo, para producir riqueza, para producir empleo, sino que el capital básicamente se orienta a generar ganancias por sí mismo, la famosa especulación financiera. Entonces, nosotros cuando yo en los 90, que una de las críticas, fue una crítica brutal de la convertibilidad, uno lo que veía que de la mano del neoliberalismo lo que había ocurrido es que la Argentina justamente el punto de inflexión se había dado cuando deja de tener importancia en el motor de crecimiento, el empleo, el mercado interno, la distribución del ingreso, la industrialización, y lo que gana ponderación es la famosa bicicleta financiera que en la Argentina la vivimos y la vivimos mucho. No sé la más difícil, de hecho a muchos todavía no le cayó la ficha, interpretar que lo que está pasando en la economía de los países desarrollados tiene que ver justamente con esa bicicleta financiera. Uno lo había visto más asociado a los problemas que tenían los países subdesarrollados, pero en realidad cuando yo digo que hace 30 años empieza este proceso donde progresivamente se va aislando lo que ocurre en la economía real, lo que ocurre en la economía de carne y hueso con lo que ocurre en la esfera financiera, ¿sí? Y que el motor del crecimiento deja de ser en los países centrales el empleo, la recuperación del salario, y pasa a ser justamente este negocio financiero. Es impresionante porque ahora, en los últimos años, empiezan a aparecer los datos duros de lo que pasó en las economías desarrolladas. En la economía desarrollada lo que ocurrió en los últimos 30 años es una brutal distribución regresiva del ingreso, una brutal concentración de la riqueza, ¿sí? Este número de que hay un 1% de la población más rica en Estados Unidos que se lleva el 33% de la riqueza total, ¿sí? Esta brutal concentración que fue también de la mano de la pérdida de participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Hay muchos que dicen que el inicio de la crisis justamente es cuando la sociedad deja de ser una sociedad salarial para ser una sociedad que básicamente es conducida por el negocio financiero. Entonces, cuando uno mira esta crisis, lo que advierte es que de la mano de esta concentración del ingreso, de esta creciente desigualdad, de esta desarticulación de los aparatos productivos, de este vaciamiento productivo que tuvieron las economías desarrolladas, eso que produjo naturalmente una reducción en la capacidad de demanda, ¿sí? ¿Cómo va a haber demanda si los asalariados ganaban menos? ¿Cómo iba a haber más demanda si los trabajos eran cada vez más precarios? ¿Cómo iba a haber más demanda si también se debilitaba muchísimo todo el poder sindical de reclamo? Esa falta de demanda fue cubierta por el crédito. Esto creo que es
cualquier basura sí eso apareció un repollo, no apareció de un proceso mucho más largo, donde justamente todo esto que ocurría en la acumulación, en lo que ocurría en la distribución de la riqueza, fue disimulado a través del crédito. Lo que uno ve que en paralelo con esta pérdida de participación de los trabajadores en la distribución de la torta, aumenta el endeudamiento de las familias. Y las familias se endeudan más, y se endeudan más, y se endeudan más, y llega un momento en que uno no paga y todo se derrumba como un castillo de naipes. Y eso es lo que está pasando en los países desarrollados. Y eso es lo que no se está atendiendo en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque todas las políticas fueron rápidamente a sacar a los bancos, ¿sí? No están tratando de dar una respuesta estructural a este problema de demanda, generando empleo, generando obra pública, generando inversión, generando mayor equidad en la distribución de la riqueza, sino que básicamente a salvar a los acreedores. Y esto es lo que no está dando resultado, y esto lo que nos está indicando, esta crisis viene para largo, viene para muy largo, no se le ve la punta al ovillo en esta crisis internacional. Y cuando uno dice que lo que falla es la política, uno advierte que todos los días, los gobernantes de estos países toman decisiones que buscan caerle bien a los mercados, buscan decisiones que sean señales amigables para los mercados, de forma de volviendo a creer en esto que a nosotros en la Argentina nos ha costado tanto, de que son los mercados que entre nosotros, mercados sabemos que el mercado son 2 o 3 que deciden la suerte de la gran mayoría, pero que esas políticas donde los mercados recurrentemente le bajan el pulgar y nada alcanza, y entonces es más ajuste, es más flexibilidad laboral. Habrán visto ayer esta situación bastante patética de una ministra de Educación que se puso a llorar en medio de la conferencia donde estaba anunciando que iban a recortarle, que iban a congelarle las pensiones a los jubilados. Bueno, quizás tendría que haber renunciado antes de anunciarlo, pero lo que está demostrando es esa realidad que se está generalizando en los países centrales, en los países más desarrollados, pero también en los más débiles, que nosotros sabemos que van a traer más sufrimiento y no van a traer una resolución al problema de fondo que tienen ciertas economías. ¿Por qué es importante tener este marco? Porque del otro lado, lo que uno advierte es que son los países en desarrollo los que están autorizando el crecimiento mundial. Son los países en desarrollo en general y son los países de América Latina en particular. Y uno puede decir que en los últimos años en América Latina y particularmente en Argentina ha habido un cambio total de paradigma, que uno puede oponer perfectamente lo que está ocurriendo en el centro y lo que está ocurriendo en la periferia aquí en América del Sur. Nosotros vamos a crecer este año un 9%. Quizás no es necesario que me haga raconto de todo lo que hemos recuperado en todos estos años. Cada uno donde le toca estar lo vive, algunos más de cerca, quizás otros todavía con más cuestiones pendientes. Pero este es un país que justamente a partir del 2003 y a partir de lo que fue la crisis de la convertibilidad fue el desideratum de este paradigma, este modelo de valorización financiera donde el mejor y único negocio era la especulación financiera y no la creación y la producción de riqueza. Desde el año 2003 en adelante, la Argentina viene creciendo fundamentalmente a partir de su demanda interna. Yo quiero acá aclarar algo, que es importante aclararlo. Generalmente cuando se trata de simplificar el proceso argentino se dice, bueno, la Argentina en realidad es el viento de cola. A todos les fue bien, había que ser muy bruto para que a la Argentina no le fuera bien porque había buenos precios de intercambio, aumentaron los alimentos, hay capitales dando vuelta por el mundo y por eso la Argentina pudo crecer, con mucho se pondera a la hora de ver qué nos va a pasar hacia adelante. Si se caen los precios internacionales, Argentina, si se cae la soja dependiente, está en problemas. Y esto realmente
que había de los salarios, esos niveles de desocupación que Néstor siempre decía que había más desocupados que votos que le habían tenido, la Argentina hubiera podido seguir con esa inercia y avanzar en un modelo de exportar a partir de bajos salarios, de un modelo donde se volcara todo hacia afuera y no olvidándose del mercado interno. Y fue la tosuda decisión del gobierno de Kirchner y como sigue después claramente con las políticas operadoras de Cristina, de que sea el mercado interno la base de sustentación del crecimiento argentino. No se puede entender el crecimiento argentino si no se entiende lo que ha ocurrido y cómo se ha transformado el mercado de trabajo. Fue esa tosuda decisión de decir, bueno, en esta relación de fuerzas los salarios por sí mismos no aumentan, hay que forzar los aumentos de salario, por eso intervenía el Ministerio de Trabajo, ¿se acuerdan? Daba la suma fija, forzó todo lo que fue la recuperación de la negociación colectiva. No se puede entender el crecimiento de estos últimos años casi del 9% promedio si no se hace hincapié en esta recuperación del mercado doméstico sustentado en la recuperación de la condición salarial, pero también del Estado como promotor de ese proceso de distribución del ingreso, pero también como actor directo a través de la inversión pública, movilizando la riqueza de nuestra Argentina y particularmente la riqueza de las provincias de la Argentina, de las economías regionales. Fíjense, Argentina creció casi el 50% más que el promedio de América Latina en todos estos años. Y Argentina fue uno de los países que menos se benefició del aumento de los términos de intercambio, porque de hecho los alimentos fueron los que menos aumentaron, la energía aumentó muchísimo más, el petróleo, el gas, los metales aumentaron muchísimo más, el cobre aumentó muchísimo más, el hierro aumentó mucho más que los alimentos. Y sin embargo, nuestro país muestra este crecimiento superior al resto de la región justamente por el énfasis que puso en la recuperación y el crecimiento a partir del mercado interno. De hecho, Argentina muchas veces fue también en contra del viento de cola. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta. El viento de cola, que básicamente uno puede asimilarlo a dos cuestiones: el crecimiento de los términos de intercambio, de los precios internacionales, de lo que es un país exporta, y el viento de cola puede ser el ingreso de capital que está dando vueltas por el mundo. De hecho, la Argentina fue a contrapelo porque es consciente que los países que tienen esta, en principio, bendición de tener recursos naturales, si no tienen políticas explícitas, ¿sí?, para promover la industrialización, para generar rentabilidad en otros sectores, inevitablemente caen en una primarización de sus estructuras productivas. Y la primarización de las estructuras productivas es incompatible con la equidad y la distribución del ingreso. No van a encontrar ningún país en el mundo, en el mapa del mundo, que pueda mostrar una buena una igualdad en la distribución del ingreso que al mismo tiempo se especialice en la producción y exportación de materias primas, de productos primarios. Entonces, la Argentina, a partir de, por ejemplo, instalar las retenciones, se plantea una política explícita de decir: está muy bien que el sector agropecuario gane mucho, que es rentable, pero esto tiene que ser consistente también con el proceso de industrialización. Esto significa que esto supone en gran parte, por eso la discusión sobre las retenciones móviles en este momento, una difícil discusión que quizás no logramos dar a fondo con el conjunto de la sociedad, era una discusión ideológica interesante, ¿sí?, de cómo ciertas rentas naturales que se provienen de los recursos naturales pueden ser transferidos también hacia otros sectores, generadores de empleo, generadores de valor agregado, generadores de progreso también social. Y también la Argentina fue a contrapelo del viento de cola de los capitales especulativos, porque esa lección la aprendimos. Nunca más capital de corto plazo que venga a hacer el negocio financiero. La Argentina fue uno de los primeros países en el año 2005 que puso controles al ingreso de capital especulativo. Cuando uno mira qué ha pasado con los flujos de capital en América Latina, es que en todos los países entran capitales a rolete, menos en Argentina. Y eso fue deliberado. Yo les digo,
lo que la teoría convencional decía que era bueno que hubiera desregulación en los capitales, que los capitales traían bienestar, y nosotros sabíamos que esos capitales generan endeudamiento, generan volatilidad, que cuando se van dejan el tendal. Entonces, en ese sentido también fuimos a contrapelo, porque esos capitales, además de generar burbujas, lo que generan también son apreciaciones cambiarias. ¿Qué quiere decir? Abaratamientos de los tipos de cambio en cada una de estas economías donde ingresan. Abaratamientos cuando ingresan y fuertes devaluaciones cuando se van. Esto tenemos que rescatar de la política que ha venido planteando la Argentina en estos últimos años, y que el Banco Central tiene un rol fundamental de intervenir todos los días comprando o vendiendo dólares de forma tal de evitar una fuerte apreciación o depreciación del tipo de cambio. Yo sé que el tema del dólar es un tema que ha estado en las tapas, ha estado, diría que no de forma ingenua, en las tapas de los diarios durante muchas semanas, hasta hace unas semanas atrás, para la redundancia, porque el tema del dólar es un tema que ha preocupado a partir de las crisis recurrentes que ha sufrido nuestro país a gran parte de la ciudadanía. Y lo que uno tiene que rescatar es que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, y a diferencia de lo que ocurre en muchos de los países vecinos, la Argentina puede administrar su mercado de cambios sin estar sujeto a los humores de los mercados. Hay que reivindicar, y esto lo tenemos que valorar muchísimo también cuando miramos hacia adelante y pensamos cómo nos puede pegar la crisis, que la Argentina ya no depende más de los humores de los mercados, y no depende más de los humores de los mercados, no solamente porque estemos regulando la cuenta capital, sino porque nos hemos desendeudado. La recuperación de soberanía, que significa pasar de deber 130% del producto a deber menos del 40% del producto, es fantástico. Es fantástico. Son tantas las cosas que han ocurrido en todos estos años. Son tantas las cosas que cuando uno hace el relato de año tras año de los pasos que se han dado para ir fundamentando un modelo económico muy solvente y que ha logrado recuperar soberanía para hacer políticas autónomas, pero que ha logrado consistir la mejora en la distribución del ingreso. Somos el país en América Latina que más ha mejorado su distribución del ingreso, y lo ha logrado consistir con procesos de industrialización y de desclimatización. Argentina es uno de los únicos países en América Latina que no se ha reclimatizado, sino que ha avanzado en su proceso de industrialización, junto con el desendeudamiento, la autonomía que nos da el desendeudamiento a la hora de enfrentar este mundo que, como decía al principio, lo que se muestra es que va a seguir evolucionando a dos velocidades: un mundo desarrollado que va a seguir creciendo muy lento o con estancamiento, y un mundo en desarrollo que va a seguir siendo el que tracciona el crecimiento económico. Básicamente, entonces, si nosotros en el título de la charla queríamos meter Estado, política, economía, la síntesis es esa: haber recuperado a partir de la decisión política una estrategia económica que esté a favor del pueblo. Miren, yo tengo un hábito que es difícil. Los bancos centrales son difíciles porque de toda esta ola del neoliberalismo que cruzó el mundo y atravesó el mundo y el pensamiento en los últimos años, en los últimos 30 años, quizás en el lugar que todavía está más arraigado es en los bancos centrales. Esta idea de que las buenas políticas económicas, más las monetarias y cambiarias y financieras, son aquellas de las que no están impregnadas o contaminadas de la política. Las buenas políticas económicas son las que más despolitizadas están. Las paradojas de la vida, los que deciden el futuro de los pueblos, son aquellos por los que nadie votó. Nadie votó. Estos compartimentos estancos que suponen los bancos centrales absolutamente
aislados de las necesidades de los pueblos y de las sociedades. Entonces, yo creo que a Néstor y a Cristina lo que más tenemos que agradecerle es la recuperación del Estado, en función de un proyecto político que es funcional, que está subordinado a los intereses de las mayorías populares de nuestro país. Entonces, no quiere decir que uno sea autocomplaciente y mirar de costado lo que está pasando en la economía mundial. En un mundo globalizado e interdependiente, todo nos pega, pero sí valorar la fortaleza que tiene la economía argentina, el país, para enfrentar este mundo difícil. Lo vivimos, quizás la prueba ácida fue la crisis de 2008 y del 2009. En otros momentos esa crisis nos llevaba puestos, pero mal. Fíjense, recordemos que la Argentina con crisis mucho más chiquitas, ¿sí? La crisis que está viviendo el mundo es la más cercana a la crisis de la década de 30, ¿sí? Quizás no fue tan profunda, pero es más larga y viene para largo. La Argentina había sido en los 80, en los 90, con cualquier problemita que apareciera en la economía mundial, era de los países que más sufrimos la crisis de la deuda de los 80, la del tequila, la del sudeste asiático, sufrimos la crisis rusa, la devaluación del Brasil, y nos golpeaba a nosotros como a ningún país de las economías emergentes, justamente porque habíamos generado políticas públicas, políticas de Estado que nos habían sacado la capacidad de reacción, que nos habían puesto absolutamente vulnerables, que nos habían eliminado la capacidad para hacer políticas anticíclicas. Habíamos perdido soberanía monetaria, habíamos perdido soberanía cambiaria, habíamos perdido la soberanía fiscal. Fíjense, digresión ahora en la Unión Europea, porque es todo tan parecido, en la Unión Europea, y después algunos dicen que somos soberbios porque queremos darles conceptos a los griegos o a Portugal, pero en realidad nosotros ya vimos esa película. Los países de la Unión Europea no tienen soberanía cambiaria, porque saben, hay una única moneda, en el interior tienen una pérdida de competitividad, una heterogeneidad productiva. Es imposible que Portugal o Irlanda pueda competir con Alemania, sin embargo tampoco lo puede hacer España. Han perdido la soberanía para tener una moneda o una política cambiaria que defienda a su producción y su empleo. Han perdido gran parte de su soberanía monetaria porque los bancos centrales no emiten euros. El que emite los euros es el Banco Central Europeo y además los está escatimando mucho, no los larga. Una cortedad de miras y una miopía que está teniendo el Banco Central Europeo, que en realidad está profundizando las condiciones de la crisis. Pero ¿qué buscan y qué están mostrando ahora Merkel y Sarkozy como salida superadora? Ir hacia una unión fiscal, o sea, también perder la soberanía fiscal. ¿Se acuerdan del déficit cero? ¿Se acuerdan de la ley de responsabilidad fiscal de las provincias que tenían que venir y firmar y decir que ninguna provincia se iba a endeudar? Entonces, realmente uno mira eso y mira lo que hemos reconstruido en la Argentina y simplemente tenemos que decir que tenemos que estar orgullosos, valorarlo y militarlo y defenderlo y profundizarlo, que esto es lo que se viene. Estoy ratificada, les aviso. Sí,